En principio no sabía qué era eso de la criminología. Cuando Naikari terminó el colegio ya sabía que quería dedicarse a investigar la mente humana. Le gustaba la idea de investigar los límites de la mente, el por qué había personas que en un momento determinado cruzaban la línea de la locura, del crimen violento. Decidió que quería estudiar psicología, o medicina forense, o psiquiatría, incluso también para detective privado. Finalmente estudió la licenciatura de criminología en la Universidad de Alicante y manos a la obra. Hoy es la presidenta de Profesionales Criminólogos de Navarra y se sienta para mantener un cara a cara. Naikari Sánchez, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Puede darse a lo largo de la vida el hecho de que una persona que nunca ha tenido un comportamiento delictivo de consecuencias muy graves se convierta en un agresor? Puede pasar, hay muchas tipologías de personas que cometen actos violentos y es cierto que puede haber algún estresor o algún comportamiento determinado que les haga llegar a cometer este tipo de actos. Lo normal o lo más habitual, por así decirlo, es que tengan una escalada o que, bueno, que ya se sepa desde que eran menores o que desde el principio de su carrera delictiva, ¿no? Hay unos predictores que nos pueden orientar a la hora de saber si puede comportarse así. Y esto de que cuando los medios, cuando ocurre un hecho delictivo, un asesinato, un crimen, van a hablar con los vecinos, van a hablar con los conocidos de las personas implicadas en ese suceso, dicen muchas veces, es que no nos lo podíamos imaginar, es que nunca se vio nada, es que nunca escuchamos nada. Ocurre muchas veces, sobre todo, claro, en casos concretos ya de crimen violento, no de tanto de comportamientos violentos leves. Y sí es cierto que puede ser porque muchos de los comportamientos se realizan en el interior del hogar, como pueden ser casos de violencia en la pareja, violencia de género o incluso el abuso infantil, el abuso sexual infantil, que en un porcentaje amplio es cometido por los propios miembros de la familia o incluso por personas allegadas. Entonces, quizás nos sorprenda que pueda ocurrir, ¿no? Y luego también hay muchos otros comportamientos que quizás puede ser a lo que nos referimos en este tipo de noticias que crean alarma social, que son los comportamientos psicopáticos, ¿no? Lo que cuando comentamos, ay, pues esa persona puede ser un psicópata, ¿no? Antes de realizar un diagnóstico, sí que vemos ciertas similitudes entre ellos, que llevan a que muchas veces los vecinos, como comentas, ¿no? Digan, sí, sí era fantástico, me ayudaba a subir la compra, era un vecino ideal. Sí ocurre muchas veces. ¿Y podemos decir que hay un perfil o una base sobre la que el agresor construye esa personalidad más destructiva, o cada crimen y cada agresor tiene comportamientos diferentes? Son bastante peculiares, cada caso es muy único en el estudio. Sí que bueno, hay ciertos comportamientos, por ejemplo, en comportamientos violentos, que sí tienen unas peculiaridades especiales, o más que eso, igual una base de falta, por ejemplo, de control o de una posible trastorno narcisista, ¿no? Como son muchos de los casos que estamos viendo últimamente en medios de comunicación o que han creado alarma social. Características también de tipo psicopático, ¿no? Que quizás es a lo que nos podemos referir cuando hablamos de estas noticias, que no siendo las más habituales, porque ciertamente si evaluamos los comportamientos delictivos generales no es lo más habitual, sí que es lo que más quizás causa alarma social por los tipos de delitos que se cometen y la alarma que producen. España tardará mucho tiempo en dejar de sorprenderse por el caso Bretón. Es algo que estamos continuamente en las últimas semanas, meses, casi en el último año, hablando de esta historia. Una historia que no ha terminado, que ni siquiera ha empezado el juicio, que todo el mundo apunta a que Bretón, el padre de los niños desaparecidos de Córdoba, es el autor. Con cautela vamos a hablar de este caso porque ¿cómo crees que va a evolucionar cuando no está claro qué es lo que ha ocurrido? Es complicado, efectivamente. Antes de nada, me ha gustado mucho la puntualización que ha realizado en cuanto a que es todo presunto. Sí que hay unos informes que, bueno, que todos conocemos a través de los medios que nos dicen que en esa hoguera, bueno, había restos humanos de dos personas, en este caso
de niños de las edades comprendidas de Ruth y José, los niños, ¿no? Pero realmente aún no hemos llegado a una fase de juicio oral, no se sabe, realmente está todo ahora mismo en instrucción y por lo tanto tenemos que hablar siempre presunto y como tal tratarlo. En cuanto a por dónde puede ir la personalidad que está apareciendo en diferentes informes psiquiátricos y de expertos, es bastante interesante desde el punto de vista de que es especial. Una persona con un trastorno narcisista, quizás con ciertas características o psicopáticas, sin dar un diagnóstico, porque esto es muy complicado, ¿no? Claro. Pero sí que podemos ver ciertos apuntes muy impulsivo, con un trastorno quizás de obsesivo, ¿no? Porque muchos de los internos que están con él en prisión incluso han comentado, ¿no?, que tiene una obsesión por la limpieza, bueno, tiene unas características que nos hacen ver que puede resultar complicado el tratamiento en un futuro. Y respecto a por dónde puede ir, en este caso es desde la criminología lo que se llama el síndrome de Medea, que no es muy conocido, y no es muy habitual tampoco, que es de aquellos padres que acaban con la vida de sus hijos, con menores. Pueden ser tanto padres o madres y se caracteriza por utilizar o cosificar a estos menores para, no sé si vengarse o tener una relación todavía con su pareja o expareja, ¿no?, que pueden ser en casos de separación, como es en el de Bretón. La verdad es que es muy apasionante este caso. No hace mucho tiempo hubo un caso similar en Mutilva, una madre que acabó con 2 de los pequeños, ¿no? Así es, también se podría considerar dentro de este grupo. Son pues personas que lo que hacen en este caso es acabar con la vida de sus hijos para continuar con una relación con su expareja o para vengarse de ella o porque no conciben que se haya acabado esa relación. En el caso de Bretón, por ejemplo, sí que se sabe que el día anterior había enviado una carta a su exmujer, bueno, una carta de amor, por así decirlo, con un ramo de rosas, que había intentado localizarla y al ver que no respondía podía ser, o se plantea como posible precipitante, ¿no?, de todos los hechos que sí que también se ve que podían ser premeditados. En este caso que comentas también de Mutilva, ¿no?, de una madre que en este caso pues, acabó con la vida de 2 de sus hijos, bueno, hay bastantes casos muy mediáticos, tanto aquí como fuera. No es tampoco que sea un síndrome que solo se dé en España, ni mucho menos. Hay casos en Estados Unidos, Latinoamérica, en diferentes partes de Europa. ¿Existe el crimen perfecto? Porque de lo poco que conocemos del caso Bretón parece como que él tiene claro que no le van a pillar. Él tiene claro, él sobre todo yo creo que por los comportamientos que ha habido, por bueno, otros compañeros expertos en microexpresiones que han podido ver los vídeos, ¿no?, y comentar el tipo de respuesta que ha tenido al ir al parque. Yo creo que lo que más le puede gibar, o fastidiar o bueno, molestar es el que se le haya pillado, entre comillas, ¿no? Es decir, ¿y por qué no quité yo esos huesos de la hoguera y los repartí por la finca? O quizás eso es lo que más le esté dando vuelta, ¿no? Porque yo creo que podría ser que pensara, bueno, ya volveré después y ya acabaré de limpiar esto, ¿no? Entonces, yo creo que en ese proceso está, no tanto del de arrepentimiento quizás de los hechos, porque realmente ha conseguido lo que se proponía, ¿no? Que era tener a la madre así. Crimen perfecto, yo creo que bueno, si existe, que existe unas muy buenas investigaciones, no creo que exista un crimen perfecto al 100%. Si existe una buena investigación detrás y buenos profesionales que los tenemos. ¿Y cómo un criminólogo prepara esa investigación, la investigación de un crimen, de un delito de estas características? Los criminólogos no tanto preparamos la investigación, sino que lo que hacemos es, o intentamos, apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a las familias, tanto si nos piden colaboración o podemos hacer informes que les puedan ayudar tanto a cuerpos policiales como a las familias. Esto es competencia de fuerzas y cuerpos de seguridad. Aquí en España, la verdad, los cuerpos policiales no dejan entrar quizás tanto al ámbito académico, donde nos podríamos considerar nosotros, y sí que tienen sus propios expertos o profesionales internos. Últimamente ya sí que están, vamos poco a poco, es un camino muy lento, ¿no? Pero sí, en cuanto a informes periciales o asesoría en cuanto a temas de pericia psicológica, criminológica, claro está,
o bueno, todo el tema de perfil geográfico, que sí que ha habido casos en España donde ha participado criminólogos en investigación en la ayuda de la perfilación criminal y el perfil geográfico, ¿no? Que es quizás lo que más se conozca, ¿no? Y sorprenda a la gente. ¿Y hay algún desliz o hay alguna forma de averiguar si esa persona es un enfermo o si está cuerdo? Sí, en este caso, por ejemplo, lo que hablábamos de la psicopatía o si realmente existe un diagnóstico, existen herramientas para esa evaluación. Son herramientas, pues en este caso de la psicopatía, como puede ser el PCL de Robert Hart, que evalúa una serie de ítems. Pues, si tiene empatía, si es un mentiroso compulsivo, si ha tenido relaciones esporádicas o un estilo de vida parásito. Bueno, son determinadas características que si suma muchas de ellas se puede considerar una psicopatía. ¿Qué ocurre en este diagnóstico? Que al haber un juicio, si se considera psicópata, va a prisión. Es decir, lo que comentabas, no iría a un centro psiquiátrico. No está enfermo mental. Un psicópata no es un enfermo mental, sino que sabe perfectamente diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal y sabe que lo que ha hecho no es correcto. Pues eso es lo que indigna muchas veces a la gente, Claro. ¿no? Decir, no, bueno, no es que ahora le declararán loco y punto, ¿no? Y ya está. Sí, no, en este caso está claro que no estaría loco ni mucho menos, ¿no? Es también parecido al caso de Breivik en Oslo, ¿no? La matanza, sí. Este tipo de personalidades es un trastorno de la personalidad, pero saben perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Quizás lo que no tienen es una empatía. No sienten remordimientos porque no saben realmente ponerse en el lugar del otro. Entonces no son capaces de ponerse en el lugar de las víctimas, pero racionalmente saben que lo que ha hecho no está bien y que va contra las normas, ¿no? Las leyes. ¿Cuánto de psicólogo tiene un criminólogo? Somos dos profesiones muy diferentes. A pesar de que puede haber algo que nos una, ¿no? Que es en determinados puntos el estudio de personalidad, en este caso, ¿no? Pero somos dos profesiones muy diferentes. En ningún caso un criminólogo realizaría un diagnóstico determinado, ¿no? Porque obviamente eso es la parte de la profesión de un psicólogo, pero los criminólogos lo que hacemos es estudiar la conducta delictiva, todas las conductas delictivas que existen desde todos los puntos de vista. Es un estudio más integral porque bueno, recibimos formación en muchas áreas, pero también tenemos herramientas propias, ¿no? Todo lo que comentaba de las herramientas de valoración y gestión del riesgo, el PCL, todo este tipo de herramientas que nos puede servir no para llevar el diagnóstico. En este caso concreto que comentabas de psicopatía, jamás realizaríamos un informe relacionado con la empatía, por ejemplo, ¿no? Todos estos tipos de test los hace un psicólogo. Pero hay una relación directa con las trabajamos personas, en conjunto, ¿no? Tanto sí. con el agresor como con la víctima. Sí, Y sí, cuando uno se relaciona con el agresor y tiene que profundizar en un crimen, por ejemplo, un suceso que ha terminado con la vida de otra persona, cuando uno tiene que profundizar, ¿puede llegar incluso a necesitar ayuda psicológica para continuar adelante o no? ¿O sois fuertes por naturaleza y hay que seguir adelante, ¿no? Estoy pensando en muchos compañeros periodistas que se enfrentan casi a diario con accidentes de tráfico, con muertos y que hay que ir a informar y hay que ir a cubrir. Sí, sí, sí. Son profesiones que tienes que tener o intentar tener una separación, ¿no? De lo que es el trabajo de la vida personal y saber que, bueno, pero sobre todo desde un punto de vista positivo, que realizas un trabajo que no es que crees tú la situación, sino que es una situación que existe y que puedes ayudar a mejorar o que puedes tratar de prevenir o intervenir para que, bueno, intentar paliar las circunstancias que haya podido ocasionar esa conducta delictiva. Entonces sí que es cierto que bueno, te encuentras con quizás lo más oscuro, ¿no? del alma humana, por llamarla así, pero que también ayudas a reparar esos hechos y a prevenir que no vuelvan tampoco a ocurrir, ¿no? Entonces también esa satisfacción te ayuda a seguir trabajando. ¿Crees en la reinserción tal cual está diseñada en nuestro país? ¿La cárcel reinserta sirve de algo ante este tipo de agresores?
La prisión, o sea, lo que es las instituciones La penitenciarias, cárcel, lo sí, que la conocemos como la cárcel cárcel. sirve para determinadas conductas, es necesaria, pero no es lo único, no es la única herramienta que tenemos para prevenir y terminar con la criminalidad en sentido amplio. La prevención es muy importante y quizás de alguna manera no vende tanto, por llamarlo así, ¿no? Porque tiene efectos a largo plazo. La cárcel es algo inmediato que sirve para aislar a una persona y mientras esté en prisión pues no va a cometer otros hechos delictivos. También sirve para la parte bueno, llamarlo venganza quizás, ¿no? Que podamos tener todas las víctimas o las personas que trabajamos como víctimas, como decir, bueno, ha cometido un hecho delictivo, tiene que pagar por ello. Tal cual está ahora es correcta, pero se necesita aumentar los tratamientos. Hoy en día en España se realizan un 16% nada más de los internos tratamiento. Habría que mejorar. Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar y sobre todo para evitar que esas personas que están en prisión al salir vuelvan a reincidir. Porque si lo que es la prevención es cara, lo que es la intervención, las prisiones son carísimas. Entonces, podríamos todavía mejorar mucho todo lo que es prevención e intervención para que exista menor necesidad de prisiones. No es cuestión de que tengamos más prisiones, sino de que las necesitemos lo menos posible. Vamos a hablar ahora de violencia de género, que además sé que es un tema que conoces bastante bien y que desgraciadamente continúa ahí. No ha ocurrido como, por ejemplo, con los accidentes de tráfico, que parece que la nueva normativa desde hace unos años ha conseguido casi reducir a la mitad el número de muertos en las carreteras. Con los casos de violencia de género no, siguen muriendo prácticamente cada año el mismo número de mujeres. ¿Por qué? ¿Qué pasa en España? Esa es una pregunta buenísima. Lo que hay que hacer es una revisión sistemática de todas las políticas que se están llevando a cabo y ver la efectividad o no de las mismas. Realmente es la pregunta fundamental, ¿no?, que nos hacemos todos, y yo creo que, bajo mi punto de vista, habría que cambiar el enfoque desde el que se ha partido e intentar bueno, buscar otras fórmulas, ¿no? Es verdad que no sirve. Quizás porque partimos de la idea de que todas las mujeres son potenciales víctimas y que todos los hombres, en este caso, son potencialmente agresores. Hablo de hombres agresores y mujeres víctimas porque en las encuestas, bueno, las cifras oficiales es así, aunque existen casos por ambos lados, ¿no? Entonces, claro, esto hace que las campañas que se están dando quizás no vayan enfocadas a las víctimas potenciales. Quizás una campaña mediática o unos trípticos muy vistosos puedan servirnos para la población general para, bueno, darnos cuenta de que efectivamente la violencia de género está ahí, pero quizás no llega a esa víctima potencial que está en su casa sufriendo, ¿no?, la violencia de género. Entonces yo creo que habría que analizar y realizar un análisis sistemático de por qué no. Creo que es necesario. ¿Y hay alguna relación con mujeres que denuncian y mujeres que no? ¿Hay algún dato que se salga de lo normal o da igual las veces que se haya denunciado? En este punto yo creo que la clave está en digamos, el pasar todo por el derecho penal, que es correcto, pero la necesidad de que, por ejemplo, exista una denuncia para poner en marcha un mecanismo de protección a la mujer, habría que también tener asesoramiento a esa mujer o seguimiento que se tiene, pero quizás de otra manera o enfocar desde ese punto de vista, porque si no denuncias, es verdad que hay una necesidad de denuncia para poner en marcha todo lo que son órdenes de alejamiento, otros tipos de protección, ¿no? Y tendría que existir un seguimiento mayor, unas herramientas de gestión de ese riesgo por parte de la mujer, de los profesionales que trabajan fantásticamente hoy en día en esas asociaciones, ¿no?, de ayuda a las víctimas. Podríamos avanzar en otras cosas, en otros proyectos que están funcionando en otros países, ¿no? Tendríamos que tener un poco quizás la mente más abierta a proyectos que están funcionando en Canadá, por ejemplo, ¿no?, que son pioneros en este tema. ¿Y has tenido alguna vez la dolorosa sensación de decir, en este caso se podía haber hecho algo para evitarlo? En este caso, aquí ha habido algo que ha patinado, que se ha salido, no sé si de la investigación o de los hechos, pero se podía haber evitado. Sí, hay casos que efectivamente dices, jo, sobre todo ahora mismo me estaba acordando de uno en concreto de violencia de género, de violencia en la pareja, de
tener necesidad de eso, acompañar a una mujer al servicio, en este caso, del Colegio de Abogados, y decir, efectivamente, no necesitan poner una denuncia, porque ese es el protocolo, ¿no?, para seguir, o vamos a... Y esa mujer decir, bueno, no voy a denunciar, no estoy preparada, intentarle, pues en este caso el abogado, que hizo una labor magnífica, intentar, bueno, pues explicarle todos los procedimientos, intentar que denunciase, y ver que esa mujer pues quizás no está preparada psicológicamente y finalmente decide no denunciar, y que luego vuelve a ser víctima, ¿no?, que no es capaz de seguir todo el procedimiento. Entonces, en estos casos sí que son muy dolorosos. No solamente desde el punto de vista de los criminólogos, hablando con cuerpos policiales también te comentan, ¿no?, y te lo hacen llegar, pues, mujeres de violencia en la pareja, que intentan que denuncien, vuelven otra vez con el agresor porque no son capaces de salir de allí, ¿no?, de ese síndrome también de la mujer maltratada, que hace que muchas veces necesiten doble apoyo. Pero esas mujeres necesitan saber que vas a estar ahí para, en el momento que sean capaces de dar el paso, ¿no?, pues apoyarles. Quizás ahí podríamos mejorar algunas cosas. ¿Pero qué se cruza por ahí delante para que esa mujer que ha dado el paso de contactar con algún profesional, aunque solamente sea un abogado, qué se cruza por delante para que diga, no, 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 nada de lo que hemos hablado, finalmente me vuelvo a casa, no voy a denunciar? Claro, es que son... normalmente los procesos de violencia en la pareja pueden ser más o menos largos, pero en un porcentaje elevado llevan muchos años sufriendo pues, humillaciones, aislamiento, un control por parte de la pareja, ¿no?, que les hace pues, que rompan con la red social, que cada vez tengan menos contacto con amigos, familia, menos relación del trabajo a casa, ¿no?, un control muy extremo. Entonces esto lleva a que se sientan muy aisladas muchas veces, ¿no? También nos comentan desde profesionales que trabajan con mujeres víctimas en lugares de acogida, en pisos de acogida, que muchas veces las mujeres llegan sin tener posibilidad ni habilidades para seguir, ¿no?, en estado de shock. Son muchos años de una vivencia muy, muy compleja y muy dura en muchos casos, no en todos, pero que claro, que les llevan... Yo recuerdo ahora un caso de una señora que después de haber sufrido una agresión, un maltrato, llegó a la casa de acogida y su principal preocupación era ver si su exmarido, el marido todavía, que le había dado una paliza, tomaba la medicación, ¿no?, para diabetes. Ay, ¿qué es que tiene que tomar la medicación? Pero si acabas de venir del hospital porque te ha agredido, ¿cómo puedes estar preocupada por la diabetes y por la medicación que tiene que tomar, ¿no? Son casos que sí, realmente es una situación en la que llegan, que explica, ¿no?, que muchas veces vuelvan o tengan una dependencia emocional. Estás hablando de una señora, pero sí. ¿En jóvenes? 16 años, 15, cuando pueda iniciarse una relación que pueda continuar o no. ¿Existe también la violencia de género en los jóvenes? Se está viendo y es algo sorprendente, o que nos puede sorprender, porque quizás pensábamos todos, podríamos pensar así, sin analizarlo demasiado, que este tipo de conductas de un hombre o una parte de la pareja que domina y otra parte que es sumisa ocurría pues en otra época, con otro nivel cultural quizás, o con otro tipo de cultura, de quizás roles machistas, ¿verdad? Y nos sorprende que digamos, o que podamos observar que con menores de 15, 16, 17 años haya personas que agreden y otras que sean víctimas, ¿verdad? Y se producen, está aumentando mucho. En estudios que se han hecho a nivel nacional se habla de un 20% en los últimos 5 años. Es una cifra alarmante que yo creo que tendríamos que considerar y empezar a tomar posiciones para prevenir, porque esos jóvenes, esos menores que ahora están teniendo estas conductas van a ser adultos, y yo creo que es importante la prevención, sobre todo en el control y en el aislamiento. ¿Y los padres en casa pueden detectarlo? Claro, ¿O no? Porque sí. Muchas veces los padres, sobre todo a esas edades, se enteran más bien de poco. Se puede detectar, si podemos ver esas banderas rojas, ¿no? ¿Qué está pasando con esta hija o con este hijo? Son conductas pues, que las chicas, en este caso voy a hablar de chicos y chicas por esta razón de estadística, que estas chicas pues, de repente pues, salen menos, están más en casa, que reciben
20 llamadas diarias de su novio, de su pareja, que quizás salían antes más con las amigas, ahora están más en casa, o solo se relacionan con la pareja y con el novio y vuelven a casa. Esas situaciones sobre todo de control, ¿no? De que ves que pues, mi hija antes era mucho más abierta, tenía muchas más amigas y relaciones, y ahora cada vez tiene menos relaciones o sale menos y está más con esa pareja, ¿no? El hecho eso de, nos comentan mucho ellas, ¿no? Es que me llama 20 veces al día, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? No sé, ¿no? Mándame una foto de con quién estás, con dónde... Es el control absoluto, ¿no? Sí, sí, se está viendo mucho. ¿Y el bullying, que ha evolucionado también hacia el ciberbullying, la violencia en la red? ¿Hay ya datos, hay estudios? Sí. Porque estamos hablando de casos y de comportamientos prácticamente nuevos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí se está estudiando mucho desde todos los puntos de vista. Hay informes, pues bueno, desde Save the Children, que está tratando el caso, o bueno, de generaciones interactivas, que trata, bueno, en general, ¿no? De lo que es la relación de los menores con las nuevas tecnologías y también, en este caso, de ciberbullying. Hay estudios a nivel nacional, internacional, muchísimos, y es verdad que está aumentando porque también los jóvenes están aumentando su uso de estas nuevas tecnologías, y sobre todo porque tenemos que tener claro que así como los adultos quizás utilicemos las nuevas tecnologías pues para diferentes acciones, los menores viven a través de ellas, se relacionan, hacen sus tareas, bueno, bueno, suben las fotos de sus vacaciones, intercambian, viven en las nuevas tecnologías, y cada vez antes. Se están viendo casos de con 10 años ya tener un perfil de 20, o incluso a los más avanzados incluso de Facebook, ¿no? Que abren quizás sin ninguna supervisión o con menos supervisión. Y para terminar, ¿un consejo a los padres? Sí. Sobre todo que hablen con los hijos, obviamente, que en el caso del ciberbullying, bueno, pues incluso negocien el tener, claro, depende también las edades, ¿no? En el caso más pequeños, las claves o unos perfiles conjuntos. Y sobre todo la educación, la formación y de los propios padres o profesores, ¿no? Que son los guardianes que pueden, en un momento determinado, como comentabas, ver esas banderas rojas. Naikari Sánchez, presidenta de la Asociación de Profesionales de Criminólogos de Navarra, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Gracias.